Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy destinaremos este tiempo para revisar una de las patologías más importantes que como síntoma primordial va a presentar dolor precordial y hablaremos sobre todas las recomendaciones respecto al manejo y diagnóstico del síndrome coronario agudo. Para empezar a revisar la definición de esta patología, vamos a hacer una pequeña reseña y si ustedes pueden evidenciarlo en la imagen, este término de síndrome coronario o infarto agudo de miocardio ya se estableció como una patología o un síndrome desde finales del siglo XIX y desde esta época el diagnóstico se lo hacía mediante la identificación de la oclusión coronaria en los pacientes post-morte, de tal manera que los datos que se reportaban eran completamente para uso epidemiológico, pero a lo largo del tiempo hemos tenido sobre todo la revolución en técnicas de diagnóstico y sobre todo en avances en cuanto a líneas de tratamiento que han hecho que este término vaya también evolucionando, de tal manera que en el año 1950 hasta 1960 se estableció la primera definición que fue emitida por la Organización Mundial de la Salud, en la cual el síndrome coronario estaba ya asociado como un síndrome clínico que se podía atribuir a cambios evidenciados en el electrocardiograma y así ha ido permaneciendo a nivel del tiempo sin muchas variaciones hasta los años de 1990, pero al empezar el año 2000, a más de la Organización Mundial de la Salud, ya empezaron a tener mayor protagonismo ciertas entidades que son representativas por su peso académico, como la Sociedad Española de Cardiología, luego la Sociedad Europea de Cardiología, se une el Colegio Americano de Cardiología y van implementando varios consensos en los cuales empieza a tener una redefinición este síndrome coronario, hasta llegar a la cuarta definición, que es la que está emitida en todas las guías a partir del 2018 al 2019 y son las que actualmente están en vigencia. Para de alguna manera poder identificar esta patología como una definición que tiene importancia clínica y epidemiológica a lo largo del tiempo. Para definir un síndrome coronario agudo o un infarto de miocardio, lo primero que debemos establecer es la presencia de un daño a nivel del territorio del miocardio. Este daño debe ser agudo y necesariamente debe ser detectado. Esta detección va a ser por la determinación de biomarcadores cardíacos específicos que tienen la característica de ser sensibles, los cuales van a empezar a tener elevación en sus valores. De esta manera nos están evidenciando un estado de isquemia miocárdica y esta tiene que ser un proceso agudo. En cuanto a los cambios patológicos, sabemos que el infarto de miocardio se establece cuando tenemos un proceso determinado como muerte celular dentro de este territorio y esta muerte celular se da por un estado de isquemia prolongada que va a desencadenarse primero por el aspecto de ser agudo, no tiene la capacidad de activar o desarrollar todos los mecanismos de adaptación y empezamos a tener una disminución de los depósitos de glucógeno a nivel de los cardiomiocitos, que si va incrementándose en tiempo, vamos a tener la aparición de miofibrillas, las cuales están completamente relajadas, perdiendo su capacidad de elasticidad y finalmente daremos paso al mecanismo de rotura de la sarcolema. Esta sarcolema es una de las estructuras anatómicas que se encargan del revestimiento completo de todas las estructuras musculares, sobre todo cardíacas o musculoesqueléticas.
y que si comienzan a tener un estado de isquemia, comienzan a alterar sobre todo en la capacidad de elasticidad de los vasos sanguíneos, de tal manera que si estos tres mecanismos de compensación de forma fisiológica o de activación en respuesta al proceso isquémico dura más de 15 minutos a nivel de los cardiomiocitos, ya se establece que estamos frente a un proceso de isquemia prolongada que como resultado nos dará una muerte celular dentro del territorio del miocardio. Debemos recordar que el síndrome coronario puede ser consecuencia de la oclusión, de la disminución del flujo sanguíneo por obstrucción a nivel de las coronarias, o también puede ser secundario a otras patologías que lo que están haciendo es llevarnos a un desequilibrio entre el aporte y la demanda, sobre todo del flujo sanguíneo y del aporte de oxígeno al territorio del miocardio. De tal manera que si evidenciamos de forma clínica un daño miocárdico y esto es responsable de un proceso de isquemia aguda, necesitamos valorar este estado de daño miocárdico por la determinación de biomarcadores, pero debemos tener pendiente que a más de la oclusión puede presentarse este daño miocárdico como consecuencia de patologías adicionales o patologías de base que estén descompensadas o que se presenten de forma aguda, como es el caso de los estados de anemia, sobre todo si estamos frente a un estado de anemia severa. Esta anemia es aguda por pérdida importante de flujo sanguíneo, puede ser en accidentes de tránsito que impliquen o amputación traumática o fracturas expuestas de huesos largos, que es lo que generalmente nos lleva a una pérdida de volumen importante, o hemorragias secundarias a sangrados digestivos o cualquier entidad en la cual el volumen sanguíneo se encuentre reducido de manera aguda. Otra de las entidades que pueden causar daño miocárdico son la presencia de arritmias severas, y dentro de estas las más representativas suelen presentarse como taquiarritmias ventriculares. La insuficiencia cardíaca, sobre todo si este estado de falla de bomba ya está mediado por una disminución del volumen o de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y este se encuentra reducido. La enfermedad renal también es una de las patologías que puede causar un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y puede llevar a un daño miocárdico posterior. Estados de hipotensión, sobre todo si estos son persistentes, o estados de choque refractario, y estados de hipoxemia. En estas entidades que son realmente frecuentes para la mayoría de pacientes, sobre todo en estado crítico que se recibe en todas las entidades de emergencia y sobre todo en unidades de atención primaria, debemos tener en cuenta que pueden presentar daño miocárdico como consecuencia de una alteración en el aporte y la demanda de flujo sanguíneo y de aporte de oxígeno, sobre todo al territorio del miocardio. Ahora, dentro de las guías vamos a encontrar la clasificación del infarto agudo de miocardio, y dentro de la primera clasificación tenemos el infarto agudo de miocardio de tipo 1. Y este tiene características específicas, sobre todo que este tipo de infarto está mediado o condicionado por la presencia de una enfermedad aterotrombótica, la cual va a ser una enfermedad ya de progresión que nos va a llevar a un estado ya sea de rotura o de erosión de la placa, que puede darnos dos entidades: una oclusión completa y una oclusión parcial. Y esta es la diferencia entre la evidencia en el electrocardiograma
Si la oclusión es completa, el paciente va a tener alteraciones con elevación del segmento ST, mientras que si la oclusión no es completa y es parcial, en la cual todavía tenemos algo de flujo sanguíneo, pero este está disminuido a través del territorio de las coronarias, la representación en el electrocardiograma inicial va a ser de infradesnivel del segmento ST. Tenemos varios criterios para establecer si el infarto de miocardio es tipo 1 y dentro de los criterios diagnósticos está la detección de un aumento o un descenso de los valores de troponina sensible con al menos uno de los valores por encima del nivel superior esperado, que sería sobrepasar el percentil 99, y una de las siguientes consideraciones. La primera va a ser la presencia de síntomas de isquemia miocárdica aguda, y dentro de estos síntomas lo más importante va a ser la presencia de dolor. Este dolor de las características cardíacas, que es opresivo, de gran intensidad, que es un dolor que está relacionado con una sensación de muerte inminente, con una ansiedad completa del paciente, que tiene irradiación a varios territorios, puede ser a la región dorsal, a la región cervical, parte mandibular también, y sobre todo a la extremidad superior del lado izquierdo. Esto en el establecimiento de un cuadro de dolor típico. Tenemos variantes también dependiendo del grupo poblacional y sobre todo de pacientes que tengan antecedentes de patologías como diabetes, en el cual el cuadro de presentación es completamente atípico. Sobre todo, ellos van a referir con mayor frecuencia molestia a nivel epigástrico y no necesariamente el dolor opresivo a nivel de la región precordial. Puede también tener nuevos cambios isquémicos a nivel del electrocardiograma que se le realice en la valoración inicial, aparición de ondas Q patológicas, y esto de las ondas Q patológicas se hace referencia a la presencia de la onda Q, pero que tenga al menos un tercio del diámetro de la onda R, y ahí consideramos a la onda Q como patológica. Debe tener evidencia por imagen de pérdida del miocardio, que éste sea viable, o anomalías a nivel regional en cuanto a la motilidad de la pared, siguiendo un patrón probable de etiología isquémica. Y dentro de esta evidencia de imagen, los exámenes o los abordajes que se lo usan con mayor frecuencia en la actualidad, que son de bajo costo, que están a mayor accesibilidad de la mayoría de profesionales, es el ecocardiograma, que se lo puede realizar de manera dinámica en todas las unidades críticas de las instituciones, sobre todo de tercero y segundo nivel. Y la identificación de un rombo coronario, ya sea por angiografía con imagen intracoronaria o en casos de ya autopsia. De tal manera que con estos criterios podemos establecer si un paciente presenta un infarto agudo de miocardio, y esto corresponde al tipo 1. Dentro de la clasificación seguimos con el infarto agudo de miocardio tipo 2, y aquí ya cambiamos un poquito el proceso o el fenómeno fisiopatológico, en el cual ya no vamos a tener la oclusión por ruptura o por erosión de la placa aterotrombótica, sino más bien podemos tener presencia de aterosclerosis, que va a causar sí este desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y si ustedes pueden ver en la imagen, la aterosclerosis lo que va haciendo es reduciendo la luz a nivel del vaso, de tal manera que se encuentra afectado directamente el flujo sanguíneo, y este, al ser reducido, empieza a tener este desequilibrio que condiciona el proceso de isquemia. Podemos tener también un infarto agudo de miocardio tipo 2 como consecuencia de un vasoespasmo o una disfunción coronaria microvascular. Estos vasoespasmos generalmente son los provocados en pacientes de edad joven, que tienen o de alguna manera
presentan cuadros de intoxicación por sustancias ilícitas, sobre todo intoxicación por marihuana, por cocaína, son los que generalmente desarrollan síndromes coronarios por vasoespasmo sostenido. Otro de los procesos también es la disección coronaria no aterosclerótica, en la cual va a haber una acumulación de sangre dentro de las capas vasculares y están disminuyendo el flujo sanguíneo, que es la condición de desequilibrio. Y finalmente puede ser también secundario al desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo o por cualquier otro fenómeno que estén involucrando descompensaciones de patologías de base. Tenemos también criterios específicos para determinar un infarto agudo de miocardio tipo 2 y dentro de estos tienen mucha relación con el anterior. Debemos evidenciar la detección de un aumento o una disminución de los valores de troponina, al menos un valor por encima del límite superior esperado, que es sobrepasar el percentil 99, y una evidencia de este desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno a nivel del territorio miocárdico que no esté relacionado con un proceso de oclusión por trombosis coronaria. Y esto se va a asociar con la presencia de las siguientes condiciones que ya mencionábamos anteriormente: la presencia de síntomas de isquemia miocárdica de forma aguda con dolor precordial y sobre todo sintomatología vagal, dentro de los cuales se destacan la palidez, la diaforesis, náusea, vómito, los cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma de ingreso, la aparición de ondas Q patológicas y la evidencia de imagen de pérdida del territorio del miocardio viable o anomalías en la motilidad de la pared que estén en relación con etiologías isquémicas. Si estamos frente a un infarto de miocardio tipo 2, debe ser este secundario a otra enfermedad o proceso que no corresponda a la oclusión de las arterias coronarias. Y la principal causa o la presentación clínica de estos pacientes va a ser el dolor torácico típico. Los mecanismos, cualquiera de ellos, van a llevarnos a un estado de desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno, y dentro de las patologías más frecuentes se destacan la aterosclerosis coronaria, el espasmo coronario, embolia coronaria, podemos tener también disección coronaria, procesos de taquiarritmias y que éstas sean sostenidas, hipertensión grave, bradiarritmias graves, insuficiencias respiratorias, cuadros de anemia grave, hipotensión sostenida y sobre todo estados de choque refractario. Dentro de la clasificación, ahora abordaremos el infarto agudo de miocardio tipo 3. Y dentro de los criterios diagnósticos, este grupo de pacientes van a sufrir una muerte cardíaca o una muerte súbita, pero que estuvieron asociados a síntomas compatibles con un proceso isquémico miocárdico, que van a dar alteraciones en el electrocardiograma si lo llegaron a realizar, o este paciente puede debutar con fibrilación ventricular, de tal manera que no nos dio tiempo para obtener muestras sanguíneas y hacer la determinación de biomarcadores específicos, pero se evidenció ya sea por autopsia o por la fibrilación ventricular o las alteraciones en el electrocardiograma. Ahí estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio tipo 3. Tenemos también el término de infarto silente, y este tipo de infarto generalmente va a tener que cumplir ciertos criterios diagnósticos. Entre ellos se destaca la presencia de ondas Q, estas deben ser patológicas, como sin síntomas, en ausencia de causas no isquémicas. Podemos encontrar también la evidencia de imagen de pérdida del miocardio viable, siguiendo el patrón compatible con etiología isquémica, que puede ser por ecocardiografía, y hallazgos patológicos de infarto de miocardio previo.
La última determinación en la clasificación de los cuadros de infarto agudo de miocardio están los relacionados o los asociados a procedimientos. Es decir, el daño miocárdico está relacionado con procedimientos cardíacos invasivos que se denominan cuando presentamos un aumento de los valores de troponina por encima del percentil 99 en pacientes con valores basales normales o con un aumento del 20% del valor basal, que ya esté sobrepasando el percentil 99, pero estén estables o estas variaciones empiecen a descender. Si ya establecemos que el cuadro clínico del paciente corresponde a un síndrome coronario, este paciente debe estar ubicado directamente en una sala destinada para el manejo de pacientes coronarios o con dolor precordial, como se les denomina este lugar, o en cualquier área crítica de los servicios de emergencia de toda institución, de tal manera que el electrocardiograma es el examen inicial que debe realizarse en los primeros 10 minutos de abordaje del paciente, y lo que necesitamos buscar es la evidencia de elevación del segmento ST o la depresión del segmento ST, y también todos los cambios que pueden presentarse a nivel de las ondas T. Si encontramos elevación del segmento ST, debemos tener las siguientes consideraciones: que esta elevación debe ser nueva, que debe estar al menos en 2 derivaciones contiguas y que debe tener más de 1 milímetro en todas las derivaciones excepto B2 y B3, a las que sí se aplica un corte, sobre todo mayor de 2 milímetros para varones que tengan una edad mayor de 40 años o mayor de 2.5 milímetros en varones menores de 40 años o mayor de 1.5 milímetros para mujeres independientemente de la edad. Entonces, estas variaciones debemos tener en cuenta al momento de valorar la presencia de supradesnivel del segmento ST. Si al contrario, al hacer el electrocardiograma, lo que evidenciamos es una depresión del segmento ST, vamos a buscar una nueva depresión, que esta va a ser horizontal o descendente, debe ser mayor a 0,5 milímetros en 2 derivaciones contiguas, o puede presentar también inversión de la onda T, y esta va a ser mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas con una onda R prominente, de tal manera que el cociente RS sea mayor a 1. Recordando que dentro de la evolución normal, primero vamos a tener la etapa de isquemia, y esa se representa en el electrocardiograma con alteraciones a nivel de la onda T. Por lo tanto, este debe ser el primer hallazgo en el electrocardiograma. A medida que va avanzando el proceso, si ya no solo tenemos un proceso de isquemia, sino ya tenemos una lesión, ahí ya vamos a encontrar ya sea el supradesnivel del segmento ST o el infradesnivel del segmento ST. Y finalmente, cuando ya estamos con un estado de necrosis, ahí podemos evidenciar en el electrocardiograma las ondas Q, que deben tener las características de ondas Q patológicas. Los cambios en el electrocardiograma, sobre todo, también hacen referencia a la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o la aparición de un bloqueo de rama izquierda. Y en este sentido, lo que vamos a buscar es cualquier onda Q en las derivaciones B2, B3 que tengan más de 0.02 segundos, o un complejo QS en las derivaciones B2 a B3. Una onda Q que puede estar mayor a 0.03 segundos o mayor a 1 milímetro de profundidad en los complejos QS en las derivaciones 1, 2, ABL, ABF, puede estar de B4 a B6.
y en cualquier par de derivaciones de un grupo contiguo que lo que me estén orientando es a la afectación de una cara de la estructura de la cavidad cardíaca. La presencia de onda R mayor a 0.04 segundos en B1, B2, el cociente RS mayor de 1, las T positivas concordantes con ausencia de defectos de conducción, es lo que generalmente se busca para determinar si los datos que orienten a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y al bloqueo de rama izquierda corresponden a un evento agudo y este es consecuencia de un síndrome coronario. Si ya encontramos las alteraciones en el electrocardiograma, las cuales van sumadas a toda la presentación del cuadro clínico, vamos a empezar a enviar las muestras para la determinación de biomarcadores cardíacos. Y dentro de estos biomarcadores, el más representativo o el que tiene mayor validez en cuanto a soporte de evidencia es la troponina ultrasensible. Y la detección del valor de esta troponina por encima del nivel superior que determine sobrepasar el percentil 99 ya está definiendo que existe un cuadro de daño miocárdico. Se considera que este daño debe ser agudo y si hay aumento o reducción de igual manera, ya que todo dependerá del tiempo de obtención de la muestra y sobre todo de la fase en la curva que nos encontremos dependiendo del proceso y el tiempo de evolución. Debemos recordar que tenemos causas de elevación de troponinas y estas pueden ser secundarias a daño cardíaco o a otro tipo de patologías. Sobre todo, este tipo de biomarcador se va a elevar cuando se presenta una rotura de una placa aterosclerótica con trombosis, que es lo que determina el infarto agudo de miocardio tipo 1. Puede elevarse también en procesos de disminución de la perfusión miocárdica y dentro de estos tenemos el espasmo coronario, la embolia coronaria, disección coronaria, hipotensión, insuficiencia respiratoria, anemia grave. Pero también las troponinas pueden elevarse por otras patologías que no necesariamente estén ligadas a un proceso de síndrome coronario agudo. Y dentro de estas condiciones pueden ser cardíacas y no cardíacas. Lo que se destaca es los cuadros de insuficiencia cardíaca, de miocarditis, de miocardiopatías de cualquier tipo, sobre todo en el síndrome de Takotsubo, que es uno de los síndromes que en la última década ha empezado a tener mayor representación por su porcentaje de aparición. Es más frecuente, sobre todo en mujeres, en edad intermedia, es decir, entre todavía edad joven y entrando a la adultez. Está relacionado directamente con la producción excesiva de catecolaminas que están mediadas por situaciones de estrés continuo, pero al tener un vasoespasmo de las coronarias no se evidencia oclusión, de tal manera que el proceso de coronariografía es negativo para oclusión coronaria, pero es uno de los síndromes que son frecuentes y que debemos tenerlo pendiente para ir diferenciando entre uno y otro. Procedimientos de revascularización coronaria, ablación por catéter, sobre todo descargas con desfibrilador y contusiones cardíacas en pacientes que son productos de accidentes de gran cinemática. Los biomarcadores van a tener un comportamiento diferente y esto va a depender del tiempo de inicio de los síntomas en relación al dolor precordial. Y vamos a ir viendo cómo se comporta, sobre todo la curva que está en color rojo corresponde a la mioglobina. Y ustedes pueden evidenciar que desde el inicio del cuadro de dolor, esta tiene la capacidad de elevarse hasta 6 veces del valor normal y alcanzar su pico más alto hasta las 6 primeras horas del cuadro, pero a partir de la sexta hora comienza a tener una declinación importante y esta empieza a declinar de forma rápida.
de tal manera que a las 12 horas de dolor ya casi alcanza sus valores basales y a las 36 horas este ya no es un biomarcador para determinar daño de miocardio. Si estamos hablando de la troponina y esta es la ultrasensible, ustedes van a seguir la curva en color verde. Va a empezar a elevarse al inicio del dolor, pero esta elevación comienza a ser progresiva. Alcanza su pico más alto a las 12 horas de dolor. Sin embargo, ya podemos tener valores intermedios entre las 4 o 6 horas y se mantiene con una meseta en el punto alto hasta las 24-30 primeras horas del cuadro anginoso y empieza posteriormente su declinación. Esta declinación es más lenta y hasta las 64 horas todavía no va a alcanzar llegar a su valor basal. Si seguimos la curva en color azul, esta es la que determina la CKMB, y ustedes pueden evidenciar que al inicio del dolor comienza a tener un ascenso, su pico máximo alcanza a las 24 horas y comienza la declinación. Va a llegar a valores basales hasta las 64 horas de presentación del cuadro anginoso. Y la lactato deshidrogenasa, este es uno de los marcadores que ya ha salido dentro del grupo de biomarcadores que están recomendados para determinar síndrome coronario, porque como ustedes pueden observar, la curva es demasiado inespecífica, sobre todo en las primeras horas. Comienza a elevarse, pero alcanza su meseta más grande a partir de las 40 horas de inicio de dolor. Entonces, no está dentro del diagnóstico inicial o de la fase temprana para el síndrome coronario. Si nos enfocamos en la determinación de la troponina como biomarcador ultrasensible, podemos determinar que vamos a tener 4 etapas en relación a la toma de muestras. Si le tomamos en las primeras horas, sobre todo en la primera a segunda hora de inicio del dolor, esta muestra va a estar catalogada como una muestra muy temprana, porque no vamos a alcanzar aún valores de meseta alta, de tal manera que no esperen tener en ese tiempo valores considerables de troponina. Mientras que si vamos avanzando en el tiempo, vamos a tener ya un aumento de troponina que sobrepase el percentil 99 y esta ya se denomina una muestra temprana. Si tenemos luego un descenso de este valor de troponina, ya se considera una muestra tardía porque empieza la declinación de la meseta alta, y finalmente tendremos la muestra muy tardía cuando estos valores ya empiecen a declinar y empiecen a asemejarse a valores basales. De tal manera que si la determinación de troponinas tiene esta variación, inicialmente no tan alta, luego empieza a tener valores máximos y luego comienza a descender, estamos frente a un patrón que nos oriente a un proceso de infarto agudo de miocardio. Si ustedes realizan la determinación de troponina de forma inicial, luego la siguiente determinación, como el primer control, que puede ser pasadas 4 o 6 horas, y luego de 4 a 6 horas posteriores la tercera determinación, y este valor no se ha modificado de manera considerable o se mantiene dentro de los valores iniciales, esto es un determinante de un daño miocárdico crónico. Entonces nos vamos a centrar más o menos en el algoritmo, sobre todo por la determinación de la troponina ultrasensible. Si esta es mayor del percentil 99, podemos tener ascenso de este valor o también disminución. Si esto sucede y coincide con un cuadro compatible con isquemia aguda, es decir, con todo el debut clínico,
Estamos hablando de un proceso de infarto agudo de miocardio que sí se asocia a todos los factores que orienten a aterosclerosis más evidencia de trombosis por cambios electrocardiográficos, establecemos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio tipo 1, que puede estar presentándose por rotura de placa o por erosión de placa aterotrombótica. Mientras que si tenemos un aumento de la troponina o un descenso de la misma con cuadro isquémico por sintomatología catalogado como infarto agudo de miocardio, pero aquí el desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno es lo predominante, podemos establecer que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio tipo 2 y este puede ser secundario a hipertensión grave, ataque a arritmias sostenidas o cualquiera de los mecanismos que ya revisamos. Si el paciente tiene ascenso o disminución de troponinas, pero el cuadro clínico no encasilla dentro del proceso de isquemia aguda, necesitamos sospechar de la presencia de un daño miocárdico agudo, que es un proceso diferente, en el cual lo que buscaremos es signos clínicos y diagnósticos que nos orienten a establecer un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, un proceso de miocarditis que está estableciendo el daño miocárdico, pero no corresponde a un proceso isquémico. Si el valor de la troponina determinada es un valor estable, esto determina un daño miocárdico crónico y lo que buscaremos son cardiopatías a nivel estructural o también la presencia de enfermedad renal crónica, que es lo más frecuente. Ahora necesitamos a nuestro paciente comenzar a estratificarle sobre qué categoría de riesgo va a presentar. Y este se divide en 3 niveles. El de muy alto riesgo, que son los pacientes que generalmente llegan ya a una unidad de tercer nivel con necesidad de una sala de hemodinamia y que afortunadamente están dentro de las 2 primeras horas, pero su cuadro clínico se caracteriza por inestabilidad hemodinámica persistente, por choque refractario, por angina refractaria o recurrente, a pesar de haber administrado todo el tratamiento médico bajo los protocolos. Sin embargo, las arritmias siguen poniendo a este paciente en un inminente peligro de vida. Tiene complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca aguda, infradesnivel del segmento ST o supradesnivel. Entonces, todas estas condiciones le están catalogando al paciente como de muy alto riesgo y de alguna manera son los pacientes que en cualquier institución de salud deben ser transferidos de manera emergente. Dentro de la estratificación del riesgo también tenemos un grupo de pacientes que corresponden a un alto riesgo y aquí son todos quienes requieren un manejo invasivo dentro de las 24 horas de presentación del cuadro. La tomografía puede ser una alternativa que lo que evita es la coronariografía posterior. Van a presentar cambios dinámicos del segmento ST en derivaciones contiguas. El score de Grace va a ser mayor a 140. Pueden presentar parada cardíaca de ingreso y ya tuvieron su proceso de resucitación. Posterior a ello están desarrollando un choque cardiogénico sin supradesnivel del segmento ST. Con estas consideraciones, los pacientes son catalogados como de riesgo alto. Pero también tenemos la opción de que un grupo de pacientes correspondan al riesgo bajo. Y aquí están todos aquellos que no cumplen ninguno de los criterios anteriores, en quienes el manejo invasivo puede ser más bien selectivo. La intervención coronaria percutánea no necesariamente puede ser emergente, sino más bien programada y ya vamos a revisar los algoritmos de cuándo hacerlo.
Sí, tenemos ya la presentación clínica, los cambios electrocardiográficos, las alteraciones en la determinación de los biomarcadores específicos. Este paciente debe estar en un área crítica con monitorización electrocardiográfica continua y sobre todo vamos a empezar a hacerle el score, que lo que incluye es tener toda la información precisa de la historia clínica, que recopile los datos electrocardiográficos de ingreso y sobre todo de los controles posteriores, estratificación de los riesgos dependiendo de la edad, los riesgos absolutos en relación a patologías adyacentes o patologías previas y la determinación de troponinas. De tal manera que este score es una herramienta muy útil y rápida que lo que nos va a ayudar es a predecir si el evento cardíaco adverso mayor puede presentarse incluso en periodos mayores a 6 semanas, sobre todo para los pacientes que tienen bajo riesgo. Y dentro de las variables está la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y las troponinas, y va a depender la puntuación de diferentes categorías. Si estamos hablando de la obtención de la historia clínica, vamos a tener 0 puntos si este paciente no tiene antecedentes ni tampoco sospecha de un síndrome coronario agudo. Tendrá 1 punto si este mismo paciente tiene una sospecha moderada de desarrollo de un síndrome coronario agudo y 2 puntos si tiene historia específica de síndrome coronario. El electrocardiograma también tendrá 0 puntos si es completamente normal, va a tener 1 punto en el score si hay alteraciones en la repolarización sin alteraciones del ST, y estas alteraciones de la repolarización son los cambios iniciales que se presentan a nivel de las ondas T. Va a tener 2 puntos si hay una depresión o elevación del segmento ST. En cuanto a la edad, 0 puntos si es menor a 45 años, 1 punto si está dentro del grupo de 45 a 64 años y 2 puntos si es mayor a 65 años. Los factores de riesgo están relacionados a enfermedades previas como la diabetes mellitus, hábitos como el tabaquismo, hipertensión arterial, sobre todo de difícil control o mal controlada por falta de adhesión al tratamiento, obesidad, hipercolesterolemia, antecedentes familiares de enfermedad coronaria y enfermedades periféricas arteriales, de tal manera que tendremos 0 puntos si este paciente está completamente sin factores de riesgo, 1 punto si presenta 1 o 2 factores de riesgo y 2 puntos si tiene 3 o más factores de riesgo, sobre todo para enfermedad aterosclerótica. La determinación de troponina, si ésta está menor al límite superior, va a tener 0 puntos, 1 punto si su valor está elevado entre 1 y 3 veces el valor normal y 2 puntos si este valor sobrepasa las 3 veces del valor normal. Y podemos tener pacientes que corresponden a riesgo bajo cuando su determinación va entre 0 y 3, riesgo moderado que necesitan observación y una evaluación progresiva si este puntaje está entre 4 y 6, y un puntaje de 7 a 10 corresponde al grupo de alto riesgo que necesita intervención urgente. Entonces, de alguna manera nos va a permitir establecer este tipo de score si a los pacientes que vienen con dolor precordial no tienen alteración en el electrocardiograma, la troponina está dentro de valores normales, ¿le observo, no le observo o le revaloro y en qué tiempo le revaloro? Lo más importante para el abordaje de un paciente con síndrome coronario agudo es la coordinación y sobre todo el funcionamiento de todo un sistema de salud que
lastimosamente en todos los países de Latinoamérica todavía no se ha llegado a tener todo este engranaje óptimo para hacer de los códigos de síndrome coronario un código de salud pública en el cual los tiempos realmente sean los importantes para que los pacientes no puedan llegar a las instituciones fuera de tiempo y de esta manera se evite complicaciones futuras. En cualquier nivel de atención, lo importante es reconocer el cuadro, activar el sistema de emergencia, llamar al ECU 911 para poder tener acceso a la unidad móvil más cercana. Se estima dentro de las guías internacionales que el abordaje o el transporte de este tipo de pacientes óptimo debe ser en menos de 10 minutos. Y el personal prehospitalario debe estar completamente entrenado para hacer un transporte a instituciones adecuadas, sobre todo si tenemos acceso a centros que cuenten con intervención coronaria percutánea, que en nuestro país generalmente se encuentran dentro de las ciudades principales y en las instituciones de tercer nivel. Lamentablemente en unidades o en provincias ajenas a los hospitales de tercer nivel, necesariamente los pacientes que están detectados en las unidades cantonales tienen primero que ser derivadas a las instituciones de mayor complejidad de la localidad, para de aquí ser derivadas a las instituciones de tercer nivel, sabiendo que estamos de alguna manera saliéndonos del tiempo óptimo de tratamiento. Si tenemos acceso a un centro con intervención coronaria percutánea, lo más importante es tener un tiempo estimado menor a 120 minutos, que es lo que condiciona o determina la intervención coronaria percutánea primaria. Si este tiempo va a ser mayor a 120 minutos, pues necesitamos transportarle al paciente a una unidad que cuente con un tratamiento fibrinolítico y en el momento de llegada, al activar el código, este tratamiento debe ya empezar a tener su infusión en los primeros 10 minutos de llegada del paciente. Mientras que si contamos con un centro que tenga una intervención coronaria percutánea, esté con un diagnóstico de síndrome coronario con supradesnivel del segmento ST, es candidato de intervención coronaria percutánea de forma emergente, y esto se hará en menos de los 60 minutos, que desgraciadamente es muy difícil que se cumpla dentro de nuestra localidad por varios factores. Dentro de las guías tenemos lo que se denomina el reloj de la estrategia, y este reloj sobre todo está encaminado a cumplir los tiempos que ya habíamos determinado, y el tiempo estimado es desde el inicio de los síntomas hasta las primeras 24 horas. En los 10 primeros minutos, este paciente necesita ya tener un diagnóstico de supradesnivel o infradesnivel con la realización del electrocardiograma, en el cual nos permita alertar sobre la necesidad de coronariografía o intervencionismo de forma primaria. Lo óptimo es en un tiempo menor a 120 minutos, pero si este tiempo va a ser mayor por cualquier factor, se necesita iniciar el tratamiento de fibrinolisis. Y esto necesariamente en una unidad que cuente con el medicamento, que tenga las condiciones y que de alguna manera, si este tratamiento fracasa, tenga toda la posibilidad de poder transferir a una unidad de mayor complejidad. Las instituciones de salud del segundo nivel ya tienen la capacidad de poder hacer todos sus informes técnicos y poder acceder a este tratamiento fibrinolítico, de tal manera que estamos ya de alguna manera mejorando la capacidad de resolución dentro de nuestras instituciones, sobre todo provinciales ajenas a instituciones de tercer nivel. Una de las líneas de tratamiento óptimas es el tratamiento de reperfusión, y dentro de la guía ustedes van a encontrar que con evidencia 1A nos dan las siguientes recomendaciones.
El tratamiento de reperfusión está indicado para todo paciente que tenga síntomas de isquemia con duración menor a 12 horas y con elevación persistente del segmento ST. La estrategia de intervención coronaria percutánea de forma primaria es la más recomendable, incluso sobre la fibrinolisis, siempre que se realice en los plazos indicados. Si la intervención coronaria percutánea primaria no se puede realizar en los plazos recomendados tras ya el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, se recomienda iniciar la fibrinolisis en las primeras 12 horas tras la aparición del cuadro clínico si el paciente no tiene ninguna contraindicación de recibirlo. Lo más importante es tener pendiente los tiempos porque de alguna manera este es un algoritmo y son protocolos que ya se utilizan de manera internacional incluso. Entonces nos vamos a ir revisando los intervalos y los objetivos de tiempo desde el inicio del cuadro hasta el tratamiento final. Y el tiempo máximo desde el primer contacto médico del paciente hasta la realización del electrocardiograma y el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación o con depresión del segmento ST debe hacerlo en los primeros 10 minutos de abordaje del paciente. La máxima demora prevista entre el diagnóstico y la intervención coronaria percutánea de forma temprana o el tratamiento fibrinolítico debe ser en menos de 120 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico del síndrome coronario y el paso de la guía en pacientes que tengan acceso a un centro con intervención coronaria percutánea es menor a 60 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico y el paso de la guía en pacientes trasladados de otras unidades debe ser en un tiempo menor a 90 minutos. La máxima demora entre el diagnóstico y la administración del bolo de infusión del tratamiento fibrinolítico debe ser en menos de 10 minutos de la recepción del paciente en toda institución que cuente con este tratamiento. La máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la evaluación de su efecto, es decir, si éste tuvo éxito o fracasó, debe hacerse en los 60 y 90 minutos posteriores a la infusión. Y la máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la angiografía puede ser entre la segunda hora hasta las 24 horas, de tal manera que ustedes tienen todo este tiempo para poder organizar las líneas de tratamiento y sobre todo poder coordinar la derivación de este tipo de pacientes a instituciones que cuenten con intervención coronaria percutánea. A más del tratamiento fibrinolítico, tenemos también medicamentos que deben ser asociados y dentro de estos grupos están los antiplaquetarios. Dentro del protocolo está la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelol y esto va a depender de la disponibilidad de cada uno de los centros asistenciales, con la consideración que si van a utilizar la aspirina o el ácido acetilsalicílico, la dosis de carga está entre 150 y 300 miligramos, esta va a ser por vía oral y la dosis de mantenimiento va a ser de 100 miligramos día o de 75 miligramos día. El clopidogrel se va a administrar en una dosis de carga de 600 miligramos y de mantenimiento de 75 miligramos día. El prasugrel con una dosis de carga de 60 miligramos vía oral y con una dosis de mantenimiento de 10 miligramos día. Pero el prasugrel tiene varias consideraciones para su administración. Sobre todo, hace referencia al peso del paciente. Si este tiene menos de 60 kilos, lo que recomiendan es una dosis de mantenimiento de 5 miligramos al día. Está contraindicado en todo paciente que presentó un evento cerebrovascular previo,
Para pacientes mayores de 65 años no se recomienda la utilización del prasugrel, pero si dentro de las necesidades o las características de cada paciente consideran que debe ser administrado, deben hacerlo a una dosis de 5 miligramos día. Y el ticagrelol se va a utilizar en dosis de carga de 180 miligramos por vía oral, seguido de una dosis de mantenimiento de 90 miligramos y esta de 2 veces al día. La anticoagulación también es un tipo de medicamentos que debe estar dentro del protocolo de tratamiento y podemos utilizar reparinas no fraccionadas y lenoxaparina. Lenoxaparina en un bolo intravenoso de 0,5 miligramos por kilogramo de peso y las heparinas no fraccionadas que se van a utilizar en bolos que pueden estar entre 70 y 100 unidades por kilogramo de peso o 50 a 70 unidades por kilogramo de peso, dependiendo si ustedes van a combinar o no con estos agentes inhibidores plaquetarios. Los antiagregantes y los anticoagulantes, cuando no tenemos opción a terapia de reperfusión, lo vamos a utilizar en dosis de la aspirina de 150 a 300 de carga, 75 a 100 de mantenimiento, el clopidogrel 300 miligramos de carga, 75 de mantenimiento, y sobre todo debemos tener las siguientes consideraciones al hablar ya de tratamiento fibrinolítico. Dentro de la guía ustedes van a encontrar la estreptocinasa, el alteplase, el erteplase y el tenelteplase, de tal manera que todo dependerá de la disponibilidad de cada centro, pero el recomendado con evidencia 1A es el alteplase, sobre todo porque no presenta tantas complicaciones o eventos adversos, sobre todo relacionados a hemorragias masivas. La dosis que se va a utilizar va a ser un bolo intravenoso de 15 miligramos, después 0,5 miligramos por kilogramo intravenoso durante 60 minutos, con la consideración que debe ser hasta los 35 miligramos, o también se puede utilizar 0,75 miligramos por kilogramo en 30 minutos hasta los 50 miligramos. De tal manera que ustedes, si disponen de la estreptocinasa, también la pueden utilizar en dosis de 1,5 millones de unidades y eso en 30 a 60 minutos de forma intravenosa, pero con todas las precauciones, sobre todo de eventos posteriores o adversos. Dentro de los algoritmos de seguimiento tenemos el inicio de los síntomas, la fase temprana del síndrome coronario con elevación del ST, que se considera hasta las 12 primeras horas, donde con evidencia 1A siempre estará como tratamiento la intervención coronaria percutánea de forma primaria. Si no tenemos acceso a esta, tendríamos el tratamiento fibrinolítico como opción. De las 12 horas hasta las 48 horas estamos hablando de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST ya de evolución larga, en la cual dependerá del estado del paciente, en el que seguiremos considerando la realización de la intervención coronaria percutánea, sobre todo si este paciente presenta inestabilidad hemodinámica o está presentando arritmias graves y de forma frecuente, y a partir de las 48 horas ya se convierte el infarto agudo de miocardio en un infarto en etapa reciente, en la cual ya se valorará la necesidad de intervención coronaria percutánea. Ahora vamos a tratar los puntos más importantes sobre lo nuevo que trae la Guía Europea del 2020 sobre los síndromes coronarios sin elevación del ST, con la consideración que el cuadro clínico va a ser el mismo que los pacientes que presenten infarto de miocardio con elevación del ST, el dolor con la sintomatología vagal,
En cuanto a las características electrocardiográficas, lo que vamos a buscar es que no se va a encontrar elevación del segmento ST. Puede haber elevación de forma transitoria, sí, y esta se valorará en un tiempo menor a 20 minutos. Puede haber una depresión del segmento ST o alteraciones en la onda T, como inversión o como aplanamiento, como signos tempranos. Y el electrocardiograma incluso en este tipo de pacientes puede ser normal o no diagnóstico de un síndrome coronario. De tal manera que vamos a ir viendo todos los cambios de las guías del 2015 en comparación con las guías del 2020. Y tenemos varias cosas que han ido cambiando, sobre todo en cuanto al diagnóstico. El protocolo anterior decía que entre la hora 0 y las 3 primeras horas, la determinación de la troponina de alta sensibilidad, si estaba disponible, debería realizarse, mientras que en el 2020, dentro del protocolo de 0 a 3 horas, la troponina de alta sensibilidad está disponible, pero dentro de un algoritmo validado. Todas las instituciones ya deben empezar a elaborar sus protocolos en los cuales estén todos los lineamientos de las guías universales que deben ser adaptadas sobre todo a las necesidades y a la disponibilidad del tratamiento en cada una de las casas de salud. La angiotomografía coronaria multicorte se debería considerar como una alternativa a la angiografía invasiva para excluir un síndrome coronario agudo en pacientes que tengan probabilidad baja o probabilidad intermedia de enfermedad coronaria con troponinas o con ecocardiograma que no sean concluyentes, mientras que en el 2020 la angiotomografía coronaria se recomienda como una alternativa a la angiografía invasiva en pacientes con probabilidad baja e intermedia de enfermedad coronaria con determinación de troponinas o electrocardiograma que son normales o no concluyentes. Y se recomienda la monitorización del ritmo por más de 24 horas en pacientes con síndrome coronario sin elevación del segmento ST, pero con riesgo elevado, sobre todo por la presentación de arritmias posteriores. Y eso completamente se mantiene en las guías emitidas en el 2020. En cuanto a la evaluación de riesgo, se recomienda monitorizar primero el ritmo durante las 24 horas o hasta la realización de una intervención coronaria percutánea, lo que ocurra primero en pacientes con bajo riesgo de presentar arritmias posteriores. Y esto se mantiene. Está recomendado utilizar los puntajes de riesgo establecidos para la estimación del pronóstico, mientras que en el 2020 el modelo de puntaje de riesgo es la escala de Grace, que debería ser considerado sobre todo para evaluar el pronóstico de este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, como ustedes ven, tenemos varias clases de evidencia. Administrar el inhibidor del receptor P2Y adicional a la aspirina más allá de un año puede ser considerado después de evaluar cuidadosamente el riesgo de isquemia y de sangrado del paciente. Y en el 2020 se puede considerar adicionar un segundo agente antitrombótico para uso de una terapia extendida a largo plazo en pacientes sobre todo con alto riesgo de eventos isquémicos y sin un riesgo incrementado de sangrado mayor o amenazante, de tal manera que los dos tipos de síndrome coronario van teniendo comportamientos clínicos muy similares, pero la determinación de cambios en el electrocardiograma y sobre todo la determinación de biomarcadores específicos van a empezar a diferenciarlos en los dos grandes grupos para poder determinar la mejor opción de tratamiento. Al revisar los puntos más importantes sobre el abordaje de los pacientes con síndrome coronario, ya sea con supradesnivel o con infradesnivel del segmento ST, vamos a revisar un caso muy pequeño para ir viendo sobre todo cómo fue asimilado el abordaje y la secuencia en el algoritmo de manejo. Y como primer caso,
vamos a tener un paciente de 65 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con tratamiento regular a base de insulina NPH. Presenta a este paciente de forma súbita un dolor de leve intensidad a nivel de epigastrio, acompañado de sintomatología vagal, de aforesis, palidez, acude a emergencia. Al determinarle los signos vitales, tiene una tensión arterial de 170/90, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 22 y está saturando 86%. La pregunta para todos ustedes es: ¿cuál es su manejo inicial? ¿Qué van a solicitarle? ¿Y cuál es el plan de tratamiento de este paciente? Les escucho. Si alguna persona nos puede ayudar. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Gracias. Sería primeramente canalizar una vía, proporcionar oxigenación ya que está saturando bajo, monitorizar sus signos vitales, realizar un electrocardiograma para ver si hay alteración a nivel de los que son el segmento ST y proporcionar lo que es los ya sea aspirina y el clopidogrel. Y hacer una glucosa, ya que también es un paciente diabético. La administración pues, de aspirina, clopidogrel, sería si es que encontramos alteración, hasta realizar los exámenes de la química, las troponinas, etc. Perfecto, doctora. Este es el electrocardiograma de su paciente. Bueno, veo elevación del segmento ST a nivel de 3, ABF, B3, que me están indicando un infarto de miocardio. Correcto. ¿Qué otro examen le haría falta al pie del paciente? Una troponina cardíaca. Le va a pedir la troponina y está elevada 2 veces el valor normal y solicita una RX de tórax y es esta. ¿Para qué nos sirve la placa de tórax en los pacientes con síndrome coronario agudo? Para ver calcificaciones. Más bien para empezar a determinar o estratificarle y empezar a desarrollar las escalas, ¿sí? En el caso que presentamos, es un paciente con dolor a nivel de epigastrio, como tiene antecedente de diabetes, es la forma más habitual de debut del síndrome anginoso en este grupo de pacientes. El manejo inicial sí debe hacerse en una unidad donde se cuente con monitorización continua, sobre todo para ir evidenciando los cambios en el trazado electrocardiográfico. El electrocardiograma debemos realizarlo en los 10 primeros minutos. Lo que vamos a solicitar es justo el electrocardiograma, una glucosa por el antecedente del paciente, los biomarcadores cardíacos, la troponina y sobre todo vamos a solicitar la placa de tórax. El plan de tratamiento va a ir enfocado primero a la ABCD. Como el paciente está con una saturación menor a 90%, es la primera indicación de administrar oxígeno suplementario. Si este paciente tiene una saturación mayor a 90, pues se mantendrá sin soporte de oxígeno.
La hiperoxia en este tipo de pacientes está condicionando a una producción exagerada de radicales libres, que lo que me va a llevar es a una disminución del flujo sanguíneo a nivel coronario y una disminución del gasto cardíaco por vasoconstricción. Por eso es que si mi paciente no necesita oxígeno, pues no le administro, ¿sí? Diferente de las guías anteriores en las cuales la secuencia del tratamiento era siempre oxígeno, morfina. Entonces debemos tener muy en cuenta el estado de hiperoxia y las consecuencias de este. Eh, el electrocardiograma es un electrotípico de un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Tenemos supradesnivel de más de 2 milímetros a nivel de las derivaciones D2, D3, ABF que corresponden a la cara inferior. En este tipo de pacientes se debe complementar el electrocardiograma con derivaciones derechas y la placa de tórax sobre todo nos está orientando a la congestión pulmonar, que es uno de los datos de falla cardíaca, para poder estratificarle o aplicar la escala de Killip, que es una escala que nos va a determinar el porcentaje de mortalidad del paciente, ya sea en su ingreso hospitalario y sobre todo posteriormente a los 3 o 6 meses. Dentro de la clase 1 de la escala de Killip tenemos un infarto no complicado en el cual el murmullo vesicular va a estar conservado. En la clase 2 ya empezamos a tener un cuadro de insuficiencia cardíaca moderada y lo que ustedes van a encontrar en el examen físico es la presencia de estertores en bases pulmonares. Pueden también auscultar un galope por tercer ruido o presencia de taquicardia. En la clase 3 ya tenemos insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón y en la clase 4 es un paciente en un estado de choque cardiogénico, de tal manera que si tenemos un KILIP 1, la mortalidad de este paciente puede estar en relación a un 6%, si es un KILIP 2 a un 17%, un KILIP 3 al 38% y en clase 4 a un 81%. Entonces, más o menos con la aplicación de esta escala vamos viendo las complicaciones que puede tener este paciente y el desenlace posterior. La escala de Grace también es una de las escalas que se aplican a los pacientes con síndrome coronario con elevación del ST. Dentro de las variables está la determinación de la edad y dependiendo del grupo etario, los puntos que le vamos a atribuir, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, el valor de creatinina y aquí entra la clase de Killip que ustedes ya determinan anteriormente. La presencia de paro cardiorrespiratorio al ingreso, elevación de enzimas cardíacas y desviación del segmento ST. Al aplicar toda esta escala, vamos a tener la siguiente interpretación. Primero, la determinación del riesgo, que puede estar en riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo del puntaje, y esto nos va a dar una idea del porcentaje de mortalidad a nivel hospitalario. Y también la aplicación posterior de esta misma escala nos orienta al porcentaje de mortalidad hasta los 6 meses posteriores. Entonces son escalas que nos sirven sobre todo para escoger la derivación de forma urgente y las mejores opciones de tratamiento para cada uno de los pacientes. Tenemos el siguiente caso, que es un paciente de 70 años de edad con antecedentes de presión arterial de difícil control. Lo que él utiliza de forma habitual es losartán de 100 y amlodipino de 10 de forma regular. Presenta un cuadro súbito de dolor precordial de gran intensidad con sintomatología vagal. Al ingreso tiene una tensión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca de 80, una frecuencia respiratoria de 20 y está saturando 94%. Las mismas preguntas anteriores: ¿cuál es su manejo inicial? ¿Qué exámenes solicitan? ¿Y cuál es la conducta terapéutica que van a empezar a desarrollar?
Si nos ayuda Fernando. Bueno, este paciente tiene antecedentes ya de hipertensión arterial de difícil control, nos está orientando a que él ya tiene un factor de riesgo dentro del score que de alguna manera puede ya estar determinando un daño a nivel endotelial. Utiliza 2 tipos de medicamentos y sin lugar a duda la presión sigue sin su control normal. Dentro de el cuadro clínico es un dolor precordial típico, tiene sintomatología vagal que de inicio nos orienta a un síndrome coronario agudo. Los signos vitales están dentro de constantes normales, no necesita suplemento de oxígeno. Este paciente, por las características clínicas, debe ser abordado en una unidad de dolor torácico o área crítica con monitorización. Lo que se les solicita va a ser la troponina, el electrocardiograma, y la conducta terapéutica va a depender del electrocardiograma. El electrocardiograma es del paciente al ingreso. Como ustedes pueden evidenciar, todo el trazado electrocardiográfico es completamente normal. Entonces tendríamos que esperar la determinación de troponinas y al llegar tenemos una inicial de 350, el primer control 3 horas después de 450 y el segundo control a las 6 horas de dolor de 520. Entonces, el ascenso, según la progresión del tiempo de la troponina, nos orienta a un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST por las características clínicas y por las alteraciones de los biomarcadores. Se le realiza una radiografía y es esta completamente, ustedes ven, sin patrón congestivo, no hay edema agudo de pulmón. Este paciente no tiene complicaciones de falla cardíaca adicional y la escala que se va a utilizar para los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST es la escala de TIMI, en el cual ustedes lo que van a buscar es la edad del paciente, si tiene factores de cardiopatía isquémica como historia familiar, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia. Si el paciente es fumador, le van a dar la determinación de un punto. Si de pronto tiene estenosis coronaria, si el electrocardiograma tiene desviación del segmento ST, si tiene una angina grave, si toma aspirina en los últimos 7 días y sobre todo la elevación de los marcadores cardíacos, que nos va a dar puntuaciones diferentes. De tal manera que este paciente necesita ingreso hospitalario, monitorización continua, necesita iniciar el tratamiento con todo el protocolo de síndrome coronario agudo y por la elevación de los biomarcadores y la persistencia del cuadro doloroso, es un paciente candidato a intervención coronario percutánea. Entonces son las 2 variantes que necesitan establecer protocolos específicos y líneas de acción para darle el tratamiento óptimo y sobre todo la derivación dentro de los tiempos establecidos. De esta manera hemos abordado el síndrome coronario agudo dentro de las recomendaciones más importantes en las últimas guías. Las compartiré con ustedes para que puedan revisarlas de manera completa. Espero que este tipo de recomendaciones les sirva en su práctica diaria y que tengamos un poquito más de precaución, sobre todo en la recepción de este tipo de pacientes. Todo cuadro de dolor precordial tiene que ser valorado con categoría de triaje de Manchester con código naranja, es decir, que su atención debe estar máximo en los 10 primeros minutos, sobre todo para cumplir con el tiempo de la determinación al valorar el electrocardiograma, que es lo que nos ayudará a diferenciar este tipo de pacientes en coronarios o no. De tal manera que es todo lo que estaba preparada para la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer en este momento.
Doc, buenas noches. Una pregunta. En estos pacientes cuando tienen un dolor precordial bien marcado, ¿qué tratamiento como analgesia estaría recomendado? Ya, dentro de la analgesia pueden tener varias opciones y esto sobre todo va a ir en relación al estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Si el paciente que ustedes están abordando tiene una presión arterial normal, lo que podemos utilizar son, dentro del protocolo está recomendado la nitroglicerina si ustedes disponen en manera sublingual, que va a ayudar a la vasodilatación coronaria, va a disminuir el dolor anginoso. Pueden utilizar morfina también o pueden utilizar medicamentos como el fentanilo. Sí, el fentanilo en dosis de analgesia, eso hay que tener precaución porque hay dosis de analgesia y dosis de sedación. Si lo utilizamos en dosis de analgesia va a tolerar muy bien el dolor, sobre todo no tiene efectos tan dramáticos en la presión arterial y es una de las opciones. Si no tienen nitroglicerina sublingual, la pueden utilizar en parche también. Todo dependerá de la disponibilidad de medicamentos que ustedes tengan, con la consideración que están contraindicados la administración de AINES en procesos de síndrome coronario agudo. Muchas gracias, Doc. Buenas noches, una consulta. Doctor, En el electrocardiograma, ¿cuándo debo pedir derivaciones derechas? Ya, las derivaciones derechas sobre todo se hace, ya le determinaron el inicial, tiene alteraciones en la cara inferior y se le realiza exactamente con la misma topografía, pero a nivel del hemitórax derecho, ¿sí? Entonces vamos a partir todas las derivaciones precordiales hacia el lado derecho, vuelve a imprimir el electrocardiograma y vamos viendo las variantes, sobre todo para verificar toda la cara inferior y el lado derecho del corazón, que generalmente está afectado cuando el síndrome coronario corresponde a cara inferior. doctora, disculpe una pregunta. En este caso de síndrome coronario agudo, en el caso de pacientes hipertensos, que me llega a la emergencia con una presión alta, ¿hasta cuánto es lo óptimo de bajarle la presión? Porque no podemos ponerlo tampoco normotenso. ¿Y qué sería lo ideal de manejar en emergencia? Ya, ahora, si el paciente está hipertenso y la tensión arterial media está sobre los 100 milímetros de mercurio, ahí entramos dentro del protocolo que revisábamos en clases anteriores de si es una urgencia o si es una emergencia hipertensiva. Sí, en este caso, si ya está asociado a un síndrome coronario, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva y se pueden utilizar todas las opciones con la consideración de que en un paciente con síndrome coronario agudo, lo primero que debemos hacer es manejarle el dolor. Si luego de administrar el tratamiento analgésico dentro del protocolo de síndrome coronario, la presión arterial persiste en valores muy altos y la tensión arterial sobrepasa el valor de 100, ahí necesitamos empezar la infusión ya sea de nitroglicerina, de nitroprusiato, dependiendo de las condiciones del paciente, porque ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva y se van combinando los protocolos de tratamiento. Si de alguna manera no cede a la administración de la primera acción dentro del síndrome coronario, que sería la nitroglicerina, la morfina o los opioides. Gracias, doctora. Doc, ¿en qué tiempo está recomendado realizarlo? O sea, ¿cada cuánto tiempo recomendado realizar los controles de la troponina? Ya, los controles normales, sobre todo si vamos a hacer curva de troponina, lo que se recomienda es pasadas 3 o 4 horas dentro de uno y otro control.
Pero si en el transcurso de este tiempo el paciente presenta un nuevo episodio de dolor precordial, ese momento es el indicado de obtener la nueva muestra. Perfecto, Doc, muchas gracias. ¿Algo más de pronto? Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Muy buena exposición. Gracias, doctor. Gracias.